Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva edición de Dr. Red, un programa de inclusión, servicio comunitario y siempre una alternativa abierta, una ventana innovadora respecto a la entrega de información hacia lo que es la salud mental, trastornos del comportamiento, enfermedades asociadas al consumo y todo tipo de patologías a nivel cognitivo. Gracias al gentil auspicio y patrocinio de Corporación, Centro de Investigación y Tratamiento, Rehabilitación de Enfermedades Mentales, Citrem Cor Salud. También gracias al gentil patrocinio de Ares Pro. Ares Pro, lo mejor en seguridad. Chalecos antibalas, ropa táctica, también asesoría para todo tipo de empresas de guardias de seguridad. Todo lo encuentra en Ares Pro. Vamos a comenzar nuestro programa contextualizando y revisando respecto a la conferencia que tuve que realizar para la Universidad de Mexicali en Baja California. Un saludo para todos los alumnos de esa universidad. También saludos a todas las personas que nos escriben semana a semana, ya sea desde muchos países de Latinoamérica. Pero vamos a hablar respecto a la drogodependencia sumada a la también poca conciencia de medidas de resguardo y protección para con lo que es el COVID-19. Y esto se traduce a desequilibrios emocionales que se vienen produciendo y se continuará produciendo en la situación pandemia, post-pandemia. Hay un arduo trabajo que viene por delante respecto a identificar, prevenir y subsanar los trastornos del comportamiento y las enfermedades asociadas al consumo en drogodependientes y la escasa importancia por parte de estos individuos hacia establecer un margen de conciencia mínima por sobre la preocupación que suscita al resto de la población a nivel general. Y la pregunta de cierre sería: ¿estamos preparados como sociedad para contrarrestar los efectos como daño colateral que dejará esta pandemia? ¿Estamos preparados como sociedad para restablecer políticas públicas respecto a esta nueva manera de enfrentar las enfermedades infecciosas, los nuevos virus o brotes, los nuevos causales de enfermedades de última generación? Seamos conscientes de que la humanidad está entrando en un periodo de latencia de nuevas enfermedades que podrían ser la puerta de entrada de cuál será el abordaje para el tratado de nuevas enfermedades a nivel mental en un próximo futuro. Ustedes mismos, auditores, ya que nos ven en nuestras cámaras y a través del 107.5 FM, Radio Puente Alto, también a través de www.radiopuentealto.cl, también a través de www.citremcorpsalud.cl. Pero ustedes que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, ya sea por la cámara 1 o la cámara 2. Las enfermedades de última generación versus las adicciones, que continuarán siendo siempre un mal social a nivel internacional. Les invito a preguntarse cuál es el rol que prepondera a cada uno de ustedes desde ahora y en adelante como forjadores del nuevo futuro en el siglo XXI. En sus manos están las respuestas a los próximos desafíos en estas temáticas en un próximo futuro. ¿A qué me refiero con esto? Enseguida de la pausa musical vamos a hablar respecto a esta temática, lo que son drogodependencias en la población mundial versus lo que tiene que ver con este daño colateral psíquico que viene dejando como huella el SARS-CoV-2. Vamos a una pequeñísima pausa y volvemos inmediatamente. Vamos a ver si puedo poner la música por acá. Les recuerdo que estamos en el 107.5 de la banda FM. A ver. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa entonces.
Vamos a comenzar nuestro programa el día de hoy entonces. Ya que dijimos que íbamos a hablar sobre salud mental, COVID-19 o SARS-CoV-2 y este daño colateral psicológico que va a dejar la pandemia, es bastante importante referirse a que la gente muchas veces no tiene la conciencia suficiente. No digo que sea a nivel social general, sino que drogodependientes. Ustedes saben de que un drogodependiente difícilmente va a tomar medidas de resguardo como para poder protegerse o proteger. Y a eso va dirigido el programa. Ojo que no estamos enjuiciando ni queriendo hacer una relación desde un grado punitivo al tipo de comportamiento que adquiere el drogodependiente. Por supuesto que no. Sino que simplemente, ya que dentro de la neurofisiología de las drogodependencias, este programa tiene un carácter orientador, inclusivo y orientador. Y también desde el punto de vista informativo vamos a dar algunos tips respecto a hacer conciencia a cosas que seguramente usted que está en su casa, que nos está viendo a través de las cámaras, respecto a cosas que a lo mejor no se había dado cuenta respecto a esto. Voy a cerrar las ventanas. Les recuerdo que estamos en Radio Puente Alto, en el edificio Alto Maipo, piso 7. Vemos la ciudad como se mueve ahí abajo. Vamos a cerrar un poco acá. Ahora sí. Respecto a las adicciones más complejas, si me dan un segundo acá. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, vamos a comenzar hablando respecto a nuestra cursiva para el día de hoy. Son exactamente las 2 de la tarde con 45 minutos. Les recuerdo el teléfono de la radio para que puedan hacer sus consultas. Es el 22-872-7871. 22-872-7871. También les recuerdo de que pueden hacer sus consultas a través de nuestras redes sociales y plataformas, ya sea Facebook, a través de Twitter, Instagram, Telegram, Messenger y a través de nuestros correos. Si ustedes entran a la página de Citrion Corp van a poder encontrar todo lo que tiene que ver con el programa Dr. Prep. En el primer segmento de nuestro programa vamos a hablar respecto a 3 cosas que vamos a tratar. Como primera cosa, consumo, uso, abuso y dependencia a sustancias en la población mundial. En segundo lugar, simbiosis comportamental en los individuos por consumo de sustancias y daño colateral post-pandemia. Y tercero, acciones paliativo-preventivas y trastornos desarrollados en la población post-pandemia. Esto quiere decir que estos 3 ítems de los que vamos a hablar hoy día, los vamos a dividir en 2. Vamos a hablar en primera instancia del 1 y la mitad del 2. Y en el segundo segmento, la mitad del 2 más el 3. Finalmente también voy a entregar algunos tips de tipo preventivo hacia el consumo de drogas, sustancias psicoactivas, ya sean drogas depresoras, estimulantes, alucinógenas. Y dicho esto, vamos a ver. Vamos a comenzar diciendo que el día 26 de junio, desde el día 26 de junio pasado, es el Día Internacional del Uso Indebido de Drogas y el Tráfico Indebido de Drogas a nivel internacional. Esta resolución fue tomada por Naciones Unidas en 1987. Ahora, respecto a esto mismo, disculpen, se me va el audio de por acá. Venimos inmediatamente. Esto de no tener a un radio control, ya.
Bueno, ahora sí. Como les decía, el día 26 de junio, desde el día 26 de junio pasado, es el Día Internacional del Uso Indebido de Drogas y el tráfico indebido de drogas a nivel internacional. Esta resolución fue tomada por Naciones Unidas en 1987 y por esto todos los países ligados a las políticas de la Organización Mundial de la Salud y la ONU propiamente tal conmemoran este día como dicha fecha con respecto al tema. Importante mencionar de que esta charla fue realizada en dependencias de manera virtual en dependencias de la Universidad de Mexicali en Baja California, la cual la di la semana pasada para los alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Mexicali en Baja California, y traté esta misma temática, las dependencias y lo que tenía que ver con el consumo, uso, abuso y dependencia de sustancias en la población mundial. Adicciones, dependencia y tolerancia. A ver, por estudios antropológicos respecto a la neurociencia, el ser humano, desde sus inicios como especie, ha sido de cierta forma apegado a cierto tipo de adicciones o conductas adictivas. Esto desde tiempos muy remotos. Estas investigaciones han sido descubiertas también por científicos y por el mundo de la ciencia en sí. Por lo tanto, se sabe de que el ser humano, desde esos mismos comienzos, ha venido obteniendo un cierto placer respecto a ciertas plantas, frutos, semillas, las cuales obtenían ciertos estados de intemperancia o sobreexcitación. Sustancias que sin querer fue descubriendo a través de la prueba y error y de la curiosidad que siempre ha provocado su entorno, su medio. También este tipo de sustancias que se podía extraer de algunas plantas, de ellas ciertos tipos de le entregaban cierto tipo de tranquilidad o paz en situaciones, por ejemplo, en la antigua cacería, en la guerra, viéndose en peligro por el asedio de otras tribus o animales salvajes. Sustancias entonces donde encontraba cierta tranquilidad y en otras encontraba ciertos estados de euforia, lo cual le permitían sentirse con cierta satisfacción y recibiendo con esto cierta recompensa a nivel cerebral, en donde el mismo individuo se sentía con las ganas de celebrar ciertos episodios o eventos. A través de los años, hablando desde el inicio, desde este comienzo, en que el ser humano encuentra cierta recompensa a nivel cerebral, bioquímico, en estas sustancias para con sus emociones que fue encontrando. Y para poder dar un ejemplo de esto, diremos que, por ejemplo, el ser humano sin querer encontró de que al machacar o moler la uva, el jugo de este era obviamente agradable, refrescante y disfrutar. Sin embargo, y seguramente este jugo, al quedar concentrado y en reposo, más tarde pudo darse cuenta de que tenía otra recompensa a nivel cerebral. Y esto era simplemente sacarlo de un estado y llevarlo a otro, lo que se conoce como la embriaguez hoy en día, y que por supuesto le provocaba placer, lo distendía del mundo, lo apartaba de una realidad, y para eso él lo catalogó o lo catalogaba como placentero. Y claro, podríamos decir que así más o menos se creó el vino. Ahora, respecto a otro tipo de sustancias que también fue encontrando en las plantas, respecto a este circuito de recompensa a nivel placer cerebral, todos fueron encontrándose sin ninguna intención previa. Fue algo que simplemente se encontró y se probó.
de una determinada planta, fruto, semilla. Posteriormente, y a través del tiempo, la elaboración de estas sustancias, para lograr preservarlas, fue sin querer creando las drogas, que se conoce hasta el día de hoy. Y estas mismas se fueron potenciando a través de químicos o neuroquímicos, las cuales ingresan a nuestro organismo. Y estas interactúan con sustancias o neuroquímicos que están presentes en nuestro cerebro y que de alguna forma tratan de regular ciertos estados emocionales del individuo, y esto establece ciertas conductas o homeostasis o sensaciones de equilibrio o agrado. Y por eso es que se transforman de un nivel neuroquímico al placer a sentirse bien. Y por eso el ser humano, el individuo, continúa o termina apegándose a este tipo de conductas que le generan placer, acomodándose a cierto tipo de condicionamiento y terminando por regular o modular su funcionamiento de vida. Y esto lo podemos traducir a nivel de la neurociencia como algo, una respuesta específica, que se traduce al hipotálamo o a la hipófisis, el locus coeruleus, el núcleo accumbens, el cerebelo, y neurolépticos como la dopamina, las endorfinas, etcétera, las cuales se van regulando, subiendo, bajando, respecto a cómo el individuo acomoda este tipo de sustancias y va supliendo estados con otras. Y leemos un poco más, ¿no? Hablemos del consumo. Hoy en día, la población mundial, cualquiera consume. El consumo tiene que ver muchas veces con que cualquiera hace o toma alguna determinada sustancia para el uso recreacional, como se le puede llamar, porque hoy en día cualquiera consume, cualquiera puede consumir, dentro de un consumo social, recreacional, recreativo, como se le llame. Sin embargo, esto no debiese significar mayor problemática. Y sin embargo, también es importante destacar de que a la larga cualquier tipo de consumo es o será perjudicial dentro de la larga data. En segundo lugar tenemos el uso. Cuando ya se está usando sustancias o drogas, independiente de que el escalafón o el consumo, cuando la sustancia aparece, se consume y cualquiera puede discernir si la quiere o no. Pero en el uso, cuando el individuo encuentra la droga en el ambiente, contexto social, siempre la va a consumir, ya sea en la universidad, en un pub, en un bar, en algún concierto, donde esté la sustancia, donde se encuentre, siempre la va a consumir. Por lo tanto, ya es más que un consumo social o recreacional, ya tiene otra arista, porque ya subió un segundo peldaño. En tercer lugar, vamos a hablar del abuso. El abuso tiene que ver de cuando la droga, independiente de que puede estar en cualquier lado, donde la encuentra el individuo y la consume, también el individuo toma ciertas acciones desde su economía, desde su bolsillo, para poder él adquirir la droga, para poder él comprarla. O también el cerebro da una alerta con respecto a, oye, fulanito de tal, con tal grupo se van a juntar tal día en la casa o el departamento de tal persona. Inmediatamente sabe de que va a haber droga y alcohol, y lo más probable es que ese individuo frecuente ese lugar. O sea, ya está en el tercer escalón. Cuando él ya busca la droga, busca la manera de conseguirla o adquirirla. Y cuarto escalafón, la dependencia. En este escalón, respecto a las drogas, la persona se ve inmersa en la dependencia, y es cuando ya ha pasado obviamente por los tres primeros escalones, y en la dependencia va a hacer cualquier cosa por consumir la droga. Es donde va a tener estados irregulares de excitabilidad, depresión, estados anímicos involuntarios y muy fuertes respecto a cuando viene el craving. El craving es un deseo compulsivo de consumo, de tratar de conseguir la droga, y el individuo no va a mediar en conseguir dinero, endeudarse, incluso llegar a delinquir o prostituirse, en caso de también cierto tipo de perfiles de individuos, sean hombres o mujeres. Y con el respeto que se puede merecer el género, claro,
muchas mujeres llegan a prostituirse con el afán de conseguir droga o dinero para droga. O sea, eso lo sabemos. Entonces, dentro del ambiente social, sean hombres o mujeres, llegan a tener conductas delictivas, a cometer actos delictuales y a finalmente ser intransigentes respecto a toda normativa social o de orden legal para poder simplemente seguir en su afán de conseguir la droga y poder consumirla. Respecto a estos 4 canones que les he mencionado, es importante reconocer hoy en día, en la actualidad, de que la población mundial se encuentra en una etapa crítica respecto a la legitimación de este tipo de conductas en la población mundial a nivel general. Sabemos de que desde hace décadas se le ha bajado el perfil a todo tipo de comportamientos inapropiados con respecto a la desmitificación de todos los estándares preestablecidos respecto a consumo de sustancias a nivel general. Y para esto vienen siendo los adolescentes y jóvenes los más osados en comenzar a adquirir este tipo de conductas. En la actualidad, más jóvenes a más temprana edad empiezan como individuos a toparse con el mundo de las drogas y sustancias y empiezan a consumirlas. Y también se sabe de que en el mercado del narcotráfico está constantemente innovando respecto a conseguir nuevos tipos de drogas, sustancias, elaborando, incluso investigando al respecto para poder potenciar drogas que ya están consolidadas. Y esto está mediado, por ejemplo, en lo que es la cannabis, que antiguamente era simplemente una planta natural, la cual hoy en día es potenciada a través de nuevas cepas, intervención en las semillas o nuevos químicos que se le adhieren a esta sustancia para que sea más potente y por esta forma finalmente anclar o enganchar a más juventudes o a más personas a sus consumos. Ahora, y respecto de la población mundial, ya que hemos hablado de los 4 canones respecto a la drogodependencia, si pudiéramos catalogar o definir para con pacientes que en la actualidad padecen algún tipo de adicción, habría que principalmente ahondar esta temática desde un punto de vista científico. Es cierto que a nivel médico o neurofisiológico, el tratamiento para contrarrestar los efectos de la drogodependencia tiene que ver con la regulación, tratamiento y medicación para poder regular ciertos estados a nivel emocional hacia sus comportamientos y sus conductas para poder modificarlas. Ahora, ¿qué factores aumentan el riesgo a padecer adicción? Porque sabemos que la adicción es una enfermedad que afecta al cerebro, al comportamiento de una persona y produce incapacidad de controlar el consumo, ya sea de medicamentos o drogas de tipo legal. Y finalmente las drogas te ofrecen un mundo a cambio de destruir el tuyo. Y esto claro que es peligroso, porque la drogadicción puede empezar con un consumo experimental, como una droga recreativa, en un evento social, en contextos en que algunas personas, dado que el consumo de la droga se vuelve más frecuente, entonces, y a medida que aumenta el consumo de la droga, el individuo va encontrando que es cada vez más difícil dejarla, y sus intentos por suspender el consumo le pueden causar deseos intentos por dejarla, y ahí es donde viene el craving, que es un deseo compulsivo de consumo, y después de eso viene la abstinencia. Pero a nivel mundial se están viendo reflejando muchas conductas adictivas en la población en general. Por ejemplo, muchas personas sienten que tienen que consumir droga con frecuencia, ya sea a diario o incluso varias veces al día. Estas personas continúan con el consumo de la droga a pesar de que saben que ésta les está provocando problemas en la vida, daños físicos, psicológicos, y también con esto
hacen cosas que normalmente no harían para consumir y para conseguirla. A eso me refiero entonces con que la droga altera la conducta que finalmente termina adquiriendo un comportamiento en el ser humano, o esta dicotomía de acciones en cuanto a lo que acabo de decir. Porque claro, un conjunto de comportamientos en el individuo, de manera repetitiva, anómala, finalmente generan una conducta, y esa es la conducta adictiva. Ahora, ¿cómo podemos detectar de que un tipo de persona está consumiendo drogas o tiene problemas con las dependencias? El individuo comienza a tener problemas en la escuela, en el trabajo, en su medio, con el grupo de pares, empieza a presentar problemas a nivel físico, ya tiene un aspecto más desalineado, su conducta cambia, como ya les dije, empieza a tener problemas con el dinero, se endeuda, no le alcanza, siempre está pidiendo. Ahora, ¿por qué los jóvenes propiamente tal consumen droga? Y con mucho respeto, tal vez alguien de ustedes mismos que están escuchando o viéndonos a través de nuestro programa podrían sentirse identificados de alguna manera. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que busca el individuo es sentirse mejor, para desempeñarse mejor, para ser aceptado, independiente que empiece por curiosidad o por la misma presión social, para no verse afectado dentro de su grupo de pares, también para lidiar con los cambios que está teniendo en su estilo de vida, o de cómo ve la realidad, cómo la contextúa. Porque la decisión, en un principio, por parte de cualquier individuo hacia el consumo de drogas es involuntaria. Voluntaria e involuntaria. Pero con la cronicidad del consumo, esto se va a ir a un deterioro paulatino. Ahora, ¿qué tipo de personas están propensas a ser consumidores de droga? La respuesta es que cualquier persona a nivel social tiene el mismo factor de riesgo, porque en el fondo, y como les digo, diferentes factores pueden aumentar el riesgo de que la persona empiece a consumir drogas. Desde experiencias estresantes a nivel de la vida temprana, exposición prenatal al alcohol o otras drogas en su infancia, falta de supervisión o monitoreo de los padres, o sea, el rol parental es muy importante. Tener compañeros o amigos que usen droga o que propicien la conducta adictiva, también por la misma genética. Entonces, también desde el punto de vista científico, según la investigación, indicaría que mientras más jóvenes se comienza a tener consumo de droga, se empiezan a drogar, las personas tienen más probabilidad de sufrir problemas graves más adelante y no poder desapegarse de esta conducta. Ahora, la población en general, a nivel mundial, hoy en día, tiene ciertos miedos o tabúes respecto al consumo de drogas o sustancias. Yo diría que no. Por algo, dije antes que hay una desmitificación, que hay un miedo al mito, ya no es miedo a eso, a lo que es el uso, abuso, dependencia de sustancias. Por lo tanto, lo que hay que hacer como método de resguardo, apenas uno identifique de que se está teniendo problemas con las drogas, es el buscar ayuda con urgencia. Era lo que tenía que hablar respecto a esta primera parte de nuestro programa. Esperamos tener próximamente más interacción respecto al tema, y por supuesto me parece que la próxima semana vamos a tener